O sea, este es el programa de un año anterior, por supuesto, las fechas ya no van a ser estas, ¿verdad? Y bueno, la unidad uno, fíjense que en esta unidad uno no vamos a empezar en continuidad, sino que vamos a empezar con límites, puesto que, bueno, esa unidad de límites que les tocaba ver el semestre pasado, el profesor me dijo que no alcanzó a verla, así que yo la voy a incluir aquí en la unidad uno, así que la unidad uno va a ser mucho más larga que esto. Y bueno, van a ser precisamente las funciones continuas, eh, pero mucho antes que eso vamos a estudiar el concepto de límites. Vamos a primero estudiar los límites de sucesiones como una introducción al concepto de límite de una función. Y bueno, después vamos a estudiar algunas propiedades de los límites, la definición formal, que a veces les cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, no es tan difícil tampoco. Después vamos a estudiar técnicas que se usan para calcular límites ya no por definición, sino para calcularlos de una manera más algorítmica, o sea, más rápida. Después de eso, bueno, vamos a estudiar los límites en el infinito y los límites infinitos, que son dos cosas diferentes. Y bueno, vamos a ir a también auxiliarnos un poco de las sucesiones, ¿verdad? Las sucesiones numéricas para estudiar esa parte. Y bueno, después que hayamos visto todo eso, entonces que vamos a ver las funciones continuas, porque la continuidad es un concepto, ¿verdad? La continuidad de una función en un punto o en todo su dominio o en un intervalo determinado de su dominio, va a tener que ver con el concepto de límite. Por tanto, si uno no entiende el concepto de límite, no puede comprender el concepto de continuidad. Así que bueno, todo eso va a estar muy relacionado y por eso es que es necesario primero estudiar el concepto de límite para poder estudiar el concepto de continuidad, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de que veamos las funciones continuas, vamos a ver algunos teoremas que surgen como, se obtienen como consecuencia de la continuidad de funciones. Y bueno, esto ya sería otra unidad, o sea, no sé por qué aquí está, porque la derivada, ya bueno, es que esto está, bueno, acuérdense, voy a reescribir esto y no va a quedar así, o sea, el concepto de derivada de una función y la interpretación geométrica de la derivada, esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esto va a quedar en la otra unidad, porque esta unidad es la que se va a encargar de, bueno, en esta unidad vamos a estudiar todo lo que tenga que ver con el cálculo diferencial. Y el cálculo diferencial, por supuesto, tiene que ver con el concepto de derivada, con las derivadas de funciones elementales, con las reglas de derivación, con la derivación de funciones compuestas, ¿verdad? Y con un montón de aplicaciones que tienen las derivadas. Fíjense que el cálculo diferencial, bueno, surgió, ¿verdad? Estudiando un poco los fenómenos naturales y tratando de observar cómo una magnitud variaba con respecto a la otra. El concepto de derivada va a estar relacionado con esta idea intuitiva. Y bueno, a partir de ahí se pueden entonces obtener muchas aplicaciones de este concepto, ¿está bien? Vamos a estudiar entonces, bueno, esos teoremas que ustedes ven aquí, teorema del valor medio, y a partir de ahí, bueno, vamos a estudiar los máximos y los mínimos locales y absolutos de una función, la monotonía, la concavidad, y bueno, vamos a partir de ahí eh, aprender a usar toda esta información que se tiene sobre una función para construir un gráfico más detallado de funciones. Por supuesto, ustedes ya saben graficar funciones, pero estas aplicaciones de cálculo diferencial lo que nos permiten es hacer una gráfica más detallada, más precisa, ¿verdad? De una función mucho más general que la que ustedes conocen hasta ahora. O sea, no gráficos tan sencillos, de funciones tan sencillas, sino gráficos un poco más complejos. Bueno, todo esto es importante, por supuesto, porque ustedes van a estudiar, o sea, ustedes van a utilizar las funciones y sus gráficos con mucha frecuencia en la carrera, o sea, ustedes van de hecho, necesitar estas herramientas más adelante cuando estén trabajando bueno, en algunas materias y algunos cursos de su especialidad, ¿está bien? Entonces, bueno, es importante que aprendan bien esto porque va a ser muy útil, se los recomiendo, porque
Eso facilita después el trabajo más adelante, o sea, mientras más sólida sea la base que ustedes tengan de un concepto determinado, pues es más fácil después aplicarlo, ¿verdad? Al estudio de los fenómenos que ustedes van a estudiar después. Entonces, bueno, a ver, después de eso vendría la unidad de cálculo integral, o sea, aquí vendríamos a estudiar los conceptos de integración, o sea, la integral indefinida y la integral definida, y cómo estas dos se relacionan a través del teorema fundamental del cálculo. Entonces, un poco para darles una idea, la integral indefinida lo que representa es una antiderivada, o sea, si derivar es un proceso que de aquí me llega a, o sea, de una función yo salgo y obtengo su derivada, la integral indefinida es su antiderivada, o sea, es como de la derivada de una función, yo llego a la función. ¿Se dan cuenta? Va a ser el proceso inverso a la derivación. Por eso es que muchas veces se dice que es una antiderivación, ¿verdad? Porque si yo una función la derivo y la antiderivo, ¿verdad? Pues llego de vuelta a la misma función. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, ese concepto va a estar relacionado con la integral indefinida. Pero el concepto de integral definida surgió a lo largo de la historia a través de otra cosa que no tenía nada que ver con la integral indefinida. O sea, eran dos procesos. Una cosa es la derivada y su antiderivada, que es la integral indefinida. Y otra cosa es calcular el área bajo una curva o el volumen de un sólido en revolución. Y todas esas cosas se pueden hacer a través de la integral definida. Y de hecho, chicos, la aparición del cálculo, ¿verdad? En la historia surgió precisamente a través de esta conexión, de este teorema, ¿verdad? Que, bueno, que escribieron Leibniz y Newton independientemente, que ellos se dieron cuenta que se podía relacionar el cálculo de áreas y de volúmenes con este proceso de antiderivación. O sea, ellos se dieron cuenta que existía una relación entre la integral definida y la indefinida. ¿Se dan cuenta? O sea, que dos procesos que aparentemente no tenían nada que ver, ¿verdad? Porque una cosa era derivar y la derivada va a tener que ver con la velocidad. De hecho, así fue como surgió, o sea, estudiando velocidades, ¿verdad? O sea, a nadie se le había ocurrido antes que la velocidad o la antivelocidad, o sea, el proceso inverso de calcular la velocidad a un fenómeno, ¿verdad? Tuviese algo que ver con el cálculo del volumen o del área que se genera bajo la curva de ese fenómeno en un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo. O sea, eran dos cosas que no tenían nada que ver y que aparentemente eran independientes, y bueno, ellos dos se dieron cuenta que estos dos procesos estaban muy relacionados y escribieron el teorema fundamental del cálculo, y a través de este teorema, bueno, nació precisamente el cálculo. Y bueno, hoy todo el mundo tiene que aplicarlo, ¿verdad? Y lo tiene que usar en el estudio de prácticamente todos los fenómenos naturales. Por eso es que ustedes, todos los que estudian ciencias naturales, necesitan el cálculo con tanta, o sea, de manera tan necesaria, ¿verdad? Ustedes tienen siempre que estudiar esto. Entonces, bueno, después de eso vendrían las aplicaciones que tienen la integración o el cálculo integral a fenómenos de la vida real. Y fíjense que aquí, para ustedes en específico, vamos a estudiar cómo se modelan fenómenos dinámicos y cinéticos, ¿verdad? Y la aplicación inmediata del cálculo integral son las ecuaciones diferenciales. O sea, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones donde aparecen derivadas de funciones. Aparece una función, pero también aparece su derivada. Y precisamente, como se resuelven estas ecuaciones, es precisamente integrando. Y bueno, hay muchísimas ecuaciones diferenciales, o sea, se clasifican de acuerdo a su método de resolución de distintas maneras, ¿verdad? También la representación gráfica de las soluciones de una ecuación diferencial nos dice mucho acerca de una ecuación diferencial, pero en el caso de ustedes nos vamos a concentrar sobre todo en las ecuaciones cinéticas integradas, ¿verdad? Y las ecuaciones de mezcla. O sea, esas son las ecuaciones que ustedes más van a necesitar
porque precisamente estas ecuaciones y cinéticas integradas son las que determinan las velocidades de formación y desaparición de las sustancias en reacciones químicas. Y bueno, eso para ustedes va a ser muy importante porque ustedes lo necesitan. Y también hallar el orden total de diferentes reacciones químicas y los órdenes con respecto a sustancias presentes en dichas reacciones. Bueno, todo eso lo vamos a... o sea, van a ser aplicaciones que vamos a estudiar de esta parte del cálculo integral. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ojalá que podamos terminarlo todo. Y sobre todo lo último, que es lo más importante para ustedes, pero ya les decía, no les puedo enseñar nada de esto sin pasar por todo lo anterior. ¿Está claro? O sea, es imposible llegar y enseñarles ecuaciones cinéticas integradas sin explicarle todo lo demás. Así que todo el curso se necesita para poder llegar ahí. Y bueno, la idea es que podamos llegar porque, por supuesto, eso es todo el objetivo del curso. ¿Está claro? No sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Dudas? Nada. ¿Todo está bien? Bueno, si no tienen dudas, pues seguimos. Entonces, bueno, chicos, a ver, yo les quería enseñar un poco aquí. Aquí no es. A ver, espérense un momentito. Aquí está. A ver, me están preguntando algo. Muy bien, gracias. Entonces, mira, o sea, no sé si se dieron cuenta que les puse en el curso, ¿verdad? Bueno, le puse mi correo, puse el horario, en fin. Y esto está mal, chicos. Son los martes a las 5:30. Ah, no, sí, son los martes a las 5:30. Sí, no, está bien el horario, está bien. Entonces, no, lo que les decía, bueno, les especifiqué que para las consultas yo no voy a tener un horario de consulta, pero ustedes, si necesitan alguna consulta en especial conmigo, nos podemos poner de acuerdo y, bueno, hacemos una cita previa por Zoom en un horario que sea conveniente para ustedes y para mí, ¿está bien? Una cosa importante, ¿sí? Dime. Es que yo tenía entendido que los lunes eran las Ajá. 5:30 y los martes a las 8:50. A las No, 8. A las no, 8:30, creo. sí. O sea, sí, 8:30, perdón. Sí. Ah, pero espérense, es que estoy en otro curso. Parece decía que raro, esto no es. Claro, en otro curso. Discúlpeme, ahora sí, ya. Lunes 5:30, martes 8:10, viernes 2:10. Ahora sí, ¿no? Ay, sí. Sí, Es que son muchas cosas, chicos, no, es demasiado. se entiende. Miren mi lista, una lista larga, no puedo. Está bien. Entonces, miren, una cosa muy importante que les voy a decir. Cuando quieran hacer cita previa o cada vez que ustedes me quieran hacer cualquier consulta, por favor, chicos, escríbanme después curso, la sigla, no me digan cálculo, porque yo tengo 3 cálculos, ¿entienden? O sea, escríbanme, no sé, Sebastián Suazo, MATM 099. Es muy importante para mí, para yo situarme, porque si no me vuelvo loca. Tengo 150, 155, algo así, estudiantes. No me puedo acordar de quién está, o sea, me acuerdo que los conozco, pero no me puedo acordar de en qué sala de Zoom los tengo. Todavía si las salas fueran físicas, yo asocio la cara a la sala donde tengo clase con ustedes y a través de la sala puedo sacar el curso, ¿verdad? Pero ahora yo no sé nada porque no hay sala, todo es lo mismo, ¿entienden? Y ustedes son muchos. Entonces, cada vez, ¿saben lo que me pasó el semestre pasado? Cada vez que alguien me hacía una consulta, yo primero tenía que entrar al sistema académico, revisar todas las listas, a ver de qué curso me estaba, o sea, a qué curso pertenecía la persona y para después poderle responder el correo. Se dan cuenta que eso, bueno, hace que sea mucho más difícil, más dificultoso, mucho más largo para mí responderles un correo. Porque si usted me dicen, profe, ¿qué día es la prueba? Fíjense, me escribían así, profe, ¿qué día es la prueba? Imagínense ustedes. Entonces ahora yo tenía que entrar a todas las listas de todos los cursos, averiguar de dónde era el estudiante, para entonces poder responderle,
O sea, primero averiguar qué curso era para después poderle responder qué día era la prueba. ¿Entienden? Entonces, eso, bueno, a veces simplemente le escribía, pero es que me cansé porque siempre decía, por favor, escríbame a qué curso pertenecen. Pero no servía de nada porque era constante, o sea, se lo volvía a decir, ellos me volvían a responder, no me lo volvían a decir. Entonces, era como hablar, bueno, era bastante difícil. Entonces, por favor, les voy a pedir, comprendan, o sea, sitúense en mi lugar. Ustedes, yo soy una sola, pero ustedes son muchos. Entonces, claro, ustedes dicen, no, sí, yo sé que Tamara es la profe de cálculo, yo le escribo a la profe Tamarilla, pero que la profe Tamara tiene más de 150 estudiantes. Y cuando ustedes escriben sin saber siglas, bueno, es un trabajo grande, porque tengo que, ya les digo, revisar todas las listas una por una y buscar a dónde pertenece el estudiante para entonces poder responder la pregunta que me hace. Entonces, creo que les quedó claro, ¿verdad? El sufrimiento en el que me encuentro cuando me hacen eso. Entonces, bueno, nada. Por favor, no se les olvide cada vez que me escriban de cualquier cosa. Profe, ¿cuándo es la prueba? Profe, no entiendo esto. Profe, ¿cuándo hay clase? Profe, ¿qué pasó con la clase? Todo eso. No me escriban así, profe, ¿qué pasó con la clase? Profe, ¿qué pasó con la clase? Nicolás Sepúlveda, Mat M099. Es como si atrás tuvieran siempre su apellido. El apellido va a ser siempre la sigla del curso, ¿está bien? Entonces háganse esa... Vale. Sí, gracias, de verdad, porque pónganse a pensar, de verdad, no es sencillo. Tener que, cada vez que le hacen una pregunta a uno, tener que revisar listas y listas de estudiantes para ver a qué se refiere el estudiante y de qué me está hablando. ¿Está bien? Entonces, bueno, otra cosa importante era que les decía, bueno, ya hablé lo del horario de atención, que era lo más importante. Bueno, el horario de clase ya quedó zanjado porque estamos en el curso que es 099. Y lo otro es que, fíjense, en el programa va a aparecer otra bibliografía, o sea, va a haber más libros en la bibliografía del curso, pero chicos, está gratis en internet, ¿ya? Y el sitio academia.edu es un sitio muy serio, es un sitio para estudiantes y profesores, así que está gratis, yo les recomiendo que lo bajen en cuanto puedan, porque también lo que sucede con estas cosas es que uno no sabe cuánto tiempo va a estar gratis. O sea, no sé, puede estar 6 meses ahí, pero puede ser que de aquí al mes que viene lo quiten. Entonces yo les recomiendo que lo bajen en cuanto puedan, porque no pesa mucho tampoco. Y bueno, nada, es un libro, es el libro que van a tener a su disposición siempre que necesiten, que necesiten consultar cualquier cosa. El libro tiene mucho más de lo que vamos a ver, pero tiene también todo lo que vamos a ver. Así que, bueno, ahí tiene un montón de ejemplos. Tienen, de hecho, yo uso muchos ejemplos también del libro. También hay muchos ejercicios que también yo uso para las guías que son del libro. O sea, todos los ejercicios que están en esos libros, en ese libro, en la parte de que nosotros, o sea, la parte de la materia que nosotros estudiamos, le van a ser útiles a ustedes. Además, creo que todos los ejercicios con un número impar van a tener respuestas al final del libro. O sea, eso es otra cosa que también les sirve para comprobar, no como lo hicieron, pero por lo menos para comprobar si la respuesta es correcta. Perfecto. Sí, dime. ¿Puede mandar ese link al chat acá, por favor? Para descargarlo. Al chat. Bueno, Sí. tendría que buscarlo, pero cuando terminemos, porque ahora... Pero sí, se los envío cuando pueda, o sea... Pero, o sea, es copiar y pegar el link ahí en el chat del Zoom. Aquí. Ah, ya, pero tú dices en el chat de aquí, ya. Es que Sí, ahí. estaba pensando en el WhatsApp. No. Eso es otra cosa que les quería hablar. O sea, podemos tener un grupo de WhatsApp si quieren, o sea, si lo necesitan. A mí no me molesta. A ver, ¿dónde está el chat? A ver, lo tengo acá. Entonces, si quizás a ustedes les es más cómodo. ¿No? Ahí está. Ah, lo puse private. Un momentito, no salió para todo el mundo. Ahora sí. ¿Está bien? Bueno, Muchas gracias, profe. No sé por qué sale así, pero supongo que lo puedan... sale como... Ven, está subrayado hasta la C de cálculo, pero bueno, eso no tiene nada que ver, me imagino. Pero se copia y pega y funciona. Sí, funciona. Sí, funciona. Gracias. Ya. Entonces, otra cosa.
como les iba diciendo, ajá, bueno, eso es importante, que el libro tiene respuestas y que, bueno, bájenlo porque es una herramienta importante para ustedes. Otra cosa, aquí hay un manual de ejercicios resueltos y problemas, ¿verdad? Que, bueno, es un manual mío, yo escribí hace rato y, bueno, a ver, vamos a abrirlo para que lo vean un poco. Y bueno, no tiene todas las materias, o sea, no tienes todo, pero tiene mucho de lo que vamos a ver, ¿verdad? Y fíjense que, a ver, de hecho, podemos verlo aquí en la... ¿Ven? O sea, tiene límite de una función, bueno, álgebra de límite lateral, o sea, en cada uno de esos lo que tengo son ejercicios resueltos. Tenemos continuidad, la derivada, reglas de derivación, razones de cambio, aplicaciones de la derivada, la gráfica de una función y la integral. Bueno, la integral no tengo mucho porque nunca, no me dio tiempo a terminarlo, pero bueno, más adelante igual lo voy a mejorar, capaz que este mismo semestre pueda escribir otras cosas más. Bueno, tiene a veces algunos errores de tipeo que no he arreglado, en fin, pero no se preocupen. Lo importante aquí es esto, o sea, tengo ejemplos que son paso por paso, ¿verdad? De cómo hacer un montón de ejercicios. Y bueno, yo se los recomiendo porque, bueno, de hecho muchas veces voy a usar estos ejemplos para las clases. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada. Ahí tienen un montón de ejemplos, todos estos van a ser ejemplos resueltos. Y bueno, al final de cada parte yo les pongo como problemas de aplicación, ¿verdad? Que no están resueltos y que se los propongo también para que vean y podemos incluso hacer, a ver, vamos a ver, un momentito, déjenme ver si encuentro dónde se acaba este, está largo. Bueno, da lo mismo. Pero básicamente, a ver, vamos a poner una página mejor aquí. Creo que... A ver, ¿qué tal esto? Ya. Esta también es de problemas de optimización. ¿Ven? Hay un montón de problemas, pero al final de cada sección yo tengo unos problemas que no están resueltos y que son todos de aplicación, ¿verdad? Y hay un montón en todo el libro. Entonces, bueno, yo lo que creo es que usen esas herramientas porque están ahí. Yo se las di, se las pongo a su disposición y bueno, es bueno que la usen. Otra cosa, lo que estábamos hablando, se me olvidó, que podemos hacer un grupo de WhatsApp si les interesa, o si no, podemos tener un delegado que se comunique conmigo para cosas urgentes, como ustedes quieran, o sea, no sé qué prefieren. O sea, hasta ahora no tenemos un delegado elegido, pero personalmente siento que igual sería como más práctico poder hablar directamente en un grupo. No sé qué piensan los chiquillos. Igual sería buena idea hacer un grupo de WhatsApp. Sí. Ok, entonces bueno, ya ustedes lo crean y cuando lo tengan creado me invitan, me mandan o sea, me mandan la invitación y yo, o sea, me escriben por correo, me dicen, profe, denos su número para, ya el grupo está creado, en fin, y ahí se los envío, ¿está bien? Pero bueno, primero hagan el trabajito de hacer el grupo ustedes y después invítenme y yo me sumo, ¿está bien? Claro, o sea, yo sobre todo pienso, a mí me ha funcionado mucho eso, sobre todo cuando tengo problemas de internet, que no tengo internet en la computadora, pero bueno, todavía tengo datos en el teléfono y les puedo decir, chicos, tengo problemas, no me puedo conectar, o sea, es como una cosa muy inmediata, ¿no? Que sirve, incluso ustedes también pueden hacer lo mismo. Profe, no me puedo conectar, tengo problemas con la conexión, cuando sea una prueba, cuando sea, se dan cuenta, o sea, es como muy útil. O sea, para mí es muy útil porque, bueno, yo no sé cómo le funciona el internet a ustedes, pero muchas veces yo no tengo internet en la red, pero tengo en el teléfono. Lo que pasa es que son independientes para mí y quizás ustedes tienen una sola red de internet, pero como yo tengo dos, pues me ayuda porque es como tengo una alternativa para comunicarme con ustedes cuando una no me funciona, ¿entienden? Entonces, bueno, no sé. ¿Cómo ustedes tienen internet? Nada más tienen internet en el teléfono, ¿no? ¿Cómo es que funciona? La mayoría de ustedes tienen internet en el teléfono, supongo.
Bueno, Yo estoy con Wi-Fi por lo menos. claro, por eso. Igual. Bueno, en fin, da lo mismo, pero yo pienso que es una manera alternativa, sí. El Wi-Fi, claro, yo sí, claro. Lo que pasa es que hay veces que ese Wi-Fi no funciona y sí funciona el teléfono, que bueno, son redes distintas, pero bueno. Muy bien. Claro, o sea, bueno, inclusive si se corta la luz puede pasar eso. Claro, y cuando se corta la luz, que me ha pasado muchas veces, o sea, el semestre pasado, las tormentas que hubo, se cortó la luz, pero tenía teléfono, entonces funciona. O sea, le Claro. pude decir a los estudiantes, chicos, estoy sin corriente, sin electricidad. En fin, sí, ¿no? Pero para que lo supieran. Bueno, entonces, en fin, ya, todo está dicho, no sé qué más les tengo que decir de esa parte. Bueno, si no tenemos más nada que decir, entonces empecemos con la clase, ¿ya? O sea, con la parte de la presentación que les tenía para hoy. Entonces, ¿dónde está? Creo que acá, ya. Entonces, a ver, la estructura temática del curso tal como la cambiamos ahora, porque, bueno, antes no llevaba límite, pero este semestre va a llevar límite. O sea, primero vamos a estudiar límite. Y bueno, por supuesto, las aplicaciones que vamos a ver ahí. Después vamos a estudiar la derivada como concepto fundamental y sus aplicaciones, con todo lo que eso lleva. Después entonces vamos a llegar a estudiar las integrales con todas las aplicaciones que vamos a ver para finalmente llegar a las ecuaciones diferenciales que a ustedes les interesa, que les expliqué ahora mismo en el programa. ¿Está bien? Entonces, bueno, a ver, en la clase de hoy empezaríamos precisamente con el concepto de límite. Y bueno, para estudiar el concepto de límite, vamos a primero estudiar qué cosa es el límite de una sucesión numérica. Y a partir del límite de una sucesión numérica, vamos a introducir entonces el concepto de límite de una función, ¿ya? Para entonces poder llegar a continuidad. O sea, digamos que estos son los tres puntos principales de esta parte, primera parte que vamos a ver aquí en el concepto de límite. Entonces, bueno, a ver, antes de empezar estudiando el concepto de límite de una sucesión numérica, primero tenemos que entender qué cosa es una sucesión numérica, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué ideas tienen ustedes sobre las sucesiones numéricas? ¿Las han visto antes? ¿Alguien sabe lo que es una sucesión numérica? No. Bueno, ya, entonces pensé que sí, tal vez la habían visto, pero bueno, si no la han visto, se los explico. O sea, una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números que cumplen una regla, una ley o patrón de formación general. Y bueno, se pueden expresar de esta manera. O sea, normalmente escribimos A sub n, o sea, hay un subíndice, ¿verdad? Que está dado por un número natural n. Y bueno, se escribe entre llavecitas, así. O sea, cuando yo escribo entre llavecitas A sub n, me estoy refiriendo a que tengo una sucesión numérica. Esto es como la manera de denotar, ¿verdad? Simbólicamente qué cosa es una sucesión numérica. Y si después la quiero describir con más detalle, o la puedo dar así simplemente, o la puedo dar así de manera general. Pero bueno, si la quiero escribir con más detalle, puedo escribir los 3 o 4 primeros términos de la sucesión, o sea, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿ya? Y después poner punto suspensivo para no tener que escribirlos todos. Escribo A sub n como un término general, ¿verdad? Y si la sucesión es infinita, después de A sub n, ¿verdad? Pongo coma y pongo 3 puntos suspensivos más para indicar precisamente que continúa indefinidamente, o sea que es infinita. Si la sucesión fuera finita, bueno, pues entonces yo termino, ¿verdad? ¿Dónde? Con el último término de la sucesión. ¿Está claro? Lo escribo. Y bueno, claro, cada uno de estos elementos que yo escribo aquí separados por coma, por supuesto, son los términos de la sucesión, ¿verdad? Y el subíndice, como yo les digo, indica el número de términos de la sucesión. O sea, A sub 1 es el primer término, A sub 2 es el segundo término. Ya. Y A sub 3 es el tercer término. ¿Se dan cuenta? Entonces eso sería, bueno, como se denota o como se escribe básicamente una sucesión, ¿ya? Bueno, eso era lo que les estaba diciendo. Ah, una cosa muy importante, que cuando digo A sub n,
me estoy refiriendo muchas veces al enésimo término. O sea, el enésimo término es como el término general de la asociación, ¿ya? Pero se le llama así, enésimo término. ¿Está claro? Y bueno, una cosa importante es saber reconocer estas sucesiones numéricas, ¿verdad? O sea, lo primero que todo es, o sea, fíjense lo que dice la definición. Primero de todo, tienen que estar, es una asociación conformada por números, ¿verdad? Así que ya de primera revisada así muy general, si me están preguntando cuáles de los siguientes conjuntos son sucesiones numéricas y me encuentro con que tengo un conjunto de elementos donde los elementos del conjunto son letras del alfabeto, las 5 primeras letras del alfabeto, ya por ahí digo rápidamente que eso no es una sucesión numérica, ¿verdad? Porque A, B, C, D no son números naturales, ni reales, ni ningún tipo de número. ¿Está claro? Tal como yo los he definido. Yo puedo definir que sean números, pero no son números tal y como los conocemos. ¿Está claro? Entonces, bueno, eso es lo primero, que tienen que ser números. Segundo, bueno, pueden ser sucesiones finitas o infinitas, o sea que no importa. Si tiene 3 puntos suspensivos al final, ya es una sucesión infinita, y si tiene una cantidad finita de términos, bueno, es una sucesión finita. Eso no me impide que sea una sucesión numérica, ¿ya? Otra cosa muy importante es que es un conjunto ordenado. Pero claro, ordenado siempre va a estar ordenado, porque siempre, bueno, siempre que yo lo dé así, separado por comas, y uno después del otro, pues evidentemente siempre voy a establecer un orden, porque el primero siempre va a ser el primer elemento, el segundo va a ser el segundo, el tercer elemento, y así sucesivamente. ¿Está claro? Y lo otro es que, lo otro que define que sea una sucesión numérica es que yo pueda establecer una regla o ley o patrón de formación general de sus términos. Y fíjense que esto va a ser muy importante porque, bueno, si yo no la puedo encontrar, no puedo decir que es una sucesión numérica. O en todo caso me pueden decir, profe, estoy segura que existe una manera de hacerlo, pero yo no la encuentro, digamos. Pero lo que les quiero decir es que tiene que existir una regla o ley de formación, un patrón de formación en una asociación numérica para que esta sea precisamente una asociación. Si no, es simplemente un conjunto de números puestos dentro de llavecitas indicando que es un conjunto, pero que puede estar hasta ordenado, pero que no tiene una regla o ley o patrón de formación general. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿para qué me serviría esto? Bueno, fíjense que muchas veces uno está interesado en conocer un término de la asociación que está muy lejos, por ejemplo, el término número 1.000.000. Por supuesto, es importante en ese caso poder saber si uno puede predecir de alguna manera, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor numérico de ese término, a pesar de que sea un término muy alejado, ¿verdad? En la sucesión numérica, o sea, por el orden, quiero decir. Y bueno, eso es como muy importante en este caso, y para eso precisamente sirve la regla o la ley de formación general, para averiguar o predecir cuál va a ser el valor numérico de un término de una sucesión. ¿Está claro? Entonces vayamos al ejercicio y fíjense que me dicen, bueno, otra vez, ¿cuáles son, de los siguientes conjuntos, cuáles son sucesiones numéricas y por qué? Y en los casos que sea posible, indique los valores que tienen el primer término de la sucesión, el segundo término de la sucesión y el séptimo término de la sucesión. O sea, a sub 1, a sub 2 y a sub 7. ¿Está bien? A ver, entonces empecemos. Lo van a hacer ustedes, ¿bien? Vamos a hacerlo juntos, pero bueno, más que todo ustedes. Entonces, por ejemplo, en el primer caso tenemos 1, 2, 3, 4, 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, díganme, primero, ¿es una sucesión numérica? Ese conjunto es una sucesión numérica. Sí, profe. Sí, ¿verdad? O sea, es una sucesión, están ordenados, es una sucesión infinita en este caso por los 3 puntos suspensivos. ¿Y cuál es la regla de formación? ¿Y pasa por los enteros solamente? Exacto, es el conjunto de los números, bueno, naturales de hecho, porque los enteros, acuérdate que estás incluyendo el 0 y los números Claro. negativos. Pero cuando son los enteros positivos, son los números naturales, ¿está bien? Entonces, bueno, aquí les quiero hacer una aclaración, chicos. Algunos
Algunos libros incluyen al 0 dentro de los números naturales y algunos no. O sea, nosotros vamos a considerar que el 0 no está en los números naturales, ¿ya? Ya. Por convención. O sea, la mayoría no los considera, pero bueno, hay algunos que sí. Nosotros no vamos a considerarlo. O sea, para nosotros los números naturales empiezan en el 1, ¿está bien? Entonces, bueno, sí, son los números naturales. Perfecto. ¿Y cuál sería la ley de formación? ¿Cómo tú me podrías decir cómo es que se construye, de hecho, los números naturales? ¿Qué tú haces para construir un número a partir del otro? ¿Le sumas 1? Le sumas 1, exactamente. Eso es lo que estás haciendo. O sea, ustedes aquí, ustedes pueden decir, no solamente porque son los números naturales que ustedes conocen, ¿verdad? Que es una asociación de números, que es una asociación numérica de hecho, pero también pueden decir que la regla o ley de formación es simplemente sumar 1, ¿verdad? Ya, perfecto. De todas formas, si yo quisiera establecer una relación entre A sub n, o sea, entre el subíndice del término y el valor numérico del término, ¿qué yo podría decir? A ver, vamos a escribir un poquito, vamos a usar la pizarrita un momento, ¿ya? O sea, me conseguí una pizarra, pero no me ha llegado todavía, así que ahora tenemos esta pizarra por ahora, hasta que, ¿ya? Por ejemplo, bueno, miren, tenemos nuestra sucesión de números naturales, ¿ya? 3, 4, ¿ya? Lo que yo les decía, yo puedo decir que yo construyo siempre el término A sub n más 1, o sea, el siguiente término lo construyo a partir de A sub n, sumándole 1, ¿verdad? Y esto lo tengo para n mayor o igual que 1, ¿verdad? Claro, en este caso, fíjense que para usar esta regla, fíjense que si yo tengo para n mayor o igual a 1, quiere decir que cuando n es 1, estoy diciendo que a sub 1 más 1, quiere decir a sub 2 es igual a sub 1 más 1, a sub 3 es igual a sub 2 más 1, a sub 4 es igual a sub 3 más 1, pero tengo que definir a sub 1. Y bueno, esto por lo general va a haber que hacerlo cada vez que uno tenga una relación de recurrencia o una ley de formación de recurrencia como esta. Fíjense que esta forma de dar o de escribir o de expresar el patrón de formación de nuestra sucesión numérica es una relación de recurrencia. Es recurrencia porque es algo que yo voy, es como haciendo iteraciones, ¿verdad? Es una cosa algorítmica, ¿se dan cuenta? Pero yo también puedo establecer una ley de formación que no sea, discúlpeme, que no sea recurrente, estableciendo una correspondencia directa entre el subíndice del término que estoy estudiando y el valor numérico. ¿Cuánto sería? A sub 1 es 1, a sub 2 es 2, a sub 3 es 3, a sub 4 es 4, y así sucesivamente. Quiere decir que a sub n es igual a n. A n, exactamente. Y fíjense que de esta manera yo no tengo que definir el término para más nadie. O sea, yo simplemente digo que para todo n mayor o igual a 1, porque bueno, todas las sucesiones, como las vamos a estudiar, empiezan desde 1, pues yo voy a tener que a sub n va a ser igual a n. Esto es una fórmula directa que me establece una correspondencia directa entre el subíndice de mi término de la sucesión numérica con su valor numérico, ¿se dan cuenta? En este caso lo que establecí fue una relación de recurrencia y las dos están correctas, pero son dos maneras diferentes de establecer nuestro patrón, ¿verdad?, de formación general de esta sucesión. Entonces, bueno, creo que les quedó claro, ¿verdad? Claro, este ejemplo está muy fácil. Vamos al segundo, ¿ya? Ah, bueno, espérense, no hemos terminado. Y dice, indique los valores que tienen a sub 1, a sub 2 y a sub 7. Bueno, a sub 1 está. ¿A sub 1 es cuánto? 1. 1. A sub 2 es 2. ¿Y cuánto sería a sub 7? 7. 7, perfecto. Eso ya quedó claro. Entonces vamos al segundo. En el segundo caso tenemos que la sucesión numérica está dada por 5, 10, 15, 20, 25, 30
y 3 puntos suspensivos. Quiere decir que esto es una sucesión de números que continúa infinitamente. Y bueno, la pregunta es si es realmente una sucesión numérica o es nada más un conjunto de números. Acuérdense que es lo que tenemos que ver para que sea una sucesión numérica. Que tenga una regla o ley o patrón de formación general. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que define realmente la diferencia de simplemente un conjunto ordenado de números. ¿Está claro? Pero ustedes saben decirme, a ver, vamos a hacer las dos maneras. Hagamos un patrón, o sea, la regla de formación recurrente y hallemos también la relación entre el subíndice y el valor numérico del término. ¿Qué me pueden decir ahí? A ver, vamos a la pizarrita. ¿Quieren ir a la pizarra para que se vean? Bueno, para que tengamos espacio. Vamos a borrar todo. Ya. Tenemos la sucesión 5, 10, 15, 20, 25, etc. Fíjense que aquí, ¿qué podrían decirme? A ver, los escucho. Está sumando 5. Estoy sumando 5. Puedo decir que a sub 1 es igual a 5 y que voy a construir el término siguiente de la sucesión a partir del anterior, sumándole 5. Y esto, por supuesto, es para n mayor o igual a 1. ¿Está claro? O sea, a sub 1 ya lo tengo aquí. Y ahora, cuando n vale 1, tengo a sub 2, que lo construyo como a sub 2 igual a sub 1 más 5, ¿verdad? Y lo mismo hago entonces ahora para cuando n es igual a 2, me da a sub 3 sería a sub 2 más 5 y así sucesivamente. O sea, aquí, esta es la ley de recurrencia, ¿ya? ¿Y cómo sería si yo quisiera establecer una correspondencia directa entre el subíndice y el valor numérico de del término de la sucesión? ¿Quién me dice? ¿Igual a n o no? Bueno, si fuera igual a n sería 1, 2, 3, 4, 5, la sucesión que acabamos de N ver. por 5. 5. Ah, por 5, ahora sí. 5 por n, sí. ¿Se dan cuenta? Porque cuando n es igual a 1, yo tengo que el término a sub 1, su valor numérico es 5 por 1, es 5, ¿verdad? Cuando n es igual a 2, o sea, cuando tengo el término a sub 2, tengo que a sub 2 es igual a 5 por 2, que es 10. Y así sucesivamente. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta ley es diferente a esta es de recurrencia, pero esta me establece una correspondencia directa entre ese valor numérico y el subíndice, ¿verdad?, de la sucesión. Entonces, bueno, vayamos ahora regresemos a nuestra presentación porque ya tenemos la respuesta para este caso. ¿Qué me pueden decir de la tercera? ¿Que son primos? ¿Son números primos? ¿O no? Son los números primos desde el 1 hasta el 13, ¿ya? Bueno, desde el 2 Ujú. hasta el 13, porque el 1 no se considera, ¿ya? De hecho, hay quien no considera al 2 número primo tampoco. O sea, al 1 y al 2 lo dejan fuera, pero bueno. Eso es un detalle. Hagámoslo, consideremos que el 2 es primo. Sí, de hecho son los números primos del 2 al 13. Fíjense que para empezar esto es una sucesión finita, se acaba aquí. Ah, discúlpeme, no respondimos antes de que sigamos. ¿Cuál era el término A sub 7 en este caso? En el caso anterior, en el caso B. A sub 7 tendría que ser 5 por 7, ¿verdad? Según la ley general que vimos ahora mismo. ¿Sí o no? Sí, pero Claro, bueno, en fin, ya pasó. Eso era, se me quedó del ejercicio anterior. Pero me acordé porque ahora les pregunto, ¿cuál sería el séptimo término de esta sucesión? ¿Quién me dice? Perfecto. ¿Quién me dice cuál sería el séptimo término de esta sucesión? 35, profe. Es decir, de ese, ya terminamos con el B, gracias, sí.
Vayamos al C nuevamente, regresemos al C nuevamente, porque, bueno, volví al B porque se nos había olvidado responder, pero ahora estamos de nuevo en el C. ¿Cuál sería el séptimo término de esta sucesión? 17. La historia es que no tiene, ¿por qué? Porque se acaba, y por eso es que se lo quería hacer notar, porque es un detalle, ¿verdad? Y bueno, Diego tiene toda la razón, no parece tener una regla, pero vamos paso por paso. Esto es una sucesión finita, fíjate que esto es, de hecho no sabemos si es una sucesión. Tenemos un conjunto que está ordenado, eso no cabe la menor duda, pero es un conjunto finito que solamente tiene 6 términos numéricos. Por tanto, si a mí me preguntan ahí quién es azul 7, yo respondo, no existe el término azul 7 en esta sucesión, porque a menos que yo tenga una coma y 3 puntos suspensivos, yo no puedo responder eso, ¿te das cuenta? El hecho de que aquí hay un término azul 7 y aquí también lo viene indicado porque después de la coma, después del último elemento que yo escribo 3 puntos suspensivos indicando que esa sucesión continúa indefinidamente. Pero si yo no escribo ningún término atrás aquí, quiere decir que sencillamente estos son los 6 términos numéricos de este conjunto y se acabó. ¿Está claro? Entonces, bueno, como ya me respondieron en el chat, es verdad que son los números primos, pero mi pregunta es, ¿hay alguna regla o ley de formación? No. No, ¿verdad? Entonces, claro, a ver, esto también es un detalle. Hay quien considera que si yo puedo de alguna manera explicitar con palabras o como sea una regla, entonces sí se considera una sucesión numérica. O sea, en el caso que son los números primos, como yo puedo decir que son los números primos, hay quien considera que eso sí es una regla o ley de formación. Pero en nuestro curso, nosotros vamos a decir que eso no va a ser una sucesión numérica porque nosotros no, o sea, a mí me van a interesar básicamente las sucesiones numéricas a las que yo les pueda establecer mediante fórmulas algebraicas, ¿verdad? Numéricas, o sea, algebraicas, la regla o ley de formación general. Y por supuesto que los números primos no tienen ninguna ley de formación algebraica, o sea, los números primos son muy interesantes, pero yo puedo decir, sí, son los números primos, pero yo no puedo decir cómo yo construyo un número primo a partir del otro. Y como yo no puedo decir eso, pues sencillamente no hay regla de formación general y yo simplemente podría decir que tengo el conjunto de los números primos, pero no le voy a llamar a esta de aquí una sucesión numérica por lo que les estoy explicando, porque yo voy a considerar que como no puedo escribir una fórmula algebraica que me defina de manera general el término enésimo de la sucesión, entonces ese conjunto ordenado de números para mí no va a ser una sucesión numérica. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bien, Sí. vamos al D, ¿ya? Vamos al D. A ver, ¿cuál sería el séptimo término? Ya que están, primero vamos a hacer eso porque como siempre se nos olvida, ¿verdad? Empecemos por hacer, ¿cuál sería el séptimo término de esta sucesión? Fíjense que pensar en eso ya los hace pensar en la regla de formación general. A ver, tenemos un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16. ¿Qué parece? A ver, siempre en el numerador tenemos 1. ¿Y qué tenemos en el denominador de esas fracciones? ¿El doble del anterior? ¿El doble de quién? Del anterior. Ajá, puede ser el doble del anterior si lo queremos hacer de manera recursiva. Muy bien. ¿O un medio o no? Sí, claro. O sea, ella está hablando del doble del denominador de... Sí, pero ella me estaba respondiendo a la pregunta que yo hice. Claro, si lo queremos pensar en general, estás multiplicando por un medio siempre el término anterior, por supuesto, pero yo le pregunté a ella qué le hacíamos al denominador, y por eso es que ella me respondió multiplicaba por 2, porque estoy hablando de un denominador al otro. Pero si queremos entonces escribir nuestra relación de recurrencia, vamos a... ¿verdad? Son potencias negativas de 2, ¿no? También, ya te adelantaste, sí, muy bien.
Muy bien, muy bien. Espérense. Vamos a primero escribir, vamos despacito, 1/4, 1/8, 1 sobre 16 y así seguía, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces, primero, la ley de recurrencia ya me la dijeron, o sea, el primer término básicamente es un medio y ya todos me estuvieron de acuerdo que yo construyo el siguiente término a partir del anterior multiplicando por un medio, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto esto lo voy a hacer para n mayor, a ver, voy a quitar esto de aquí, no sé si se queda en la grabación o no, pero espero que sí. Lo pongo aquí abajo, o sea, para n mayor o igual a 1, ¿está claro? O sea, a sub 1 me da un medio y a sub n más 1, cuando n igual a 1, me sería a sub 2 igual a un medio de a sub 1, así que sería un medio por un medio que me da un cuarto. A sub 3 sería un medio por a sub 2, sería un medio por un cuarto que me da un octavo, y bueno, funciona. Fíjense que también voy a decir que a sub 4 va a ser un medio por un octavo, que es 1 sobre 16, así que básicamente esta es la relación de recurrencia, ¿verdad? La ley de recurrencia. Pero si queremos escribir una relación entre el subíndice, ¿verdad? Del término numérico, de la sucesión, con el valor numérico del término, ahí entonces ya también me lo dijeron. ¿Y cuánto era? Repítelo de nuevo. ¿Son potencias negativas de 2? Exactamente, yo diría que es 2 a la menos n, ¿sí? Ya. Para n mayor o igual a 1. Fíjense que funciona. Vamos a verlo, miren. Cuando n es igual a 1, uno siempre tiene que comprobar. O sea, uno hace saca intuitivamente la regla, pero después tiene que comprobar que realmente funciona. Entonces, miren, a sub 1 es igual a 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es un medio, ¿verdad? Y un medio es precisamente, exactamente lo que queríamos obtener para el primer término. Cuando n es igual a 2, lo que tengo es a sub 2 igual a 2 a la menos 2, que eso es 1, dividido por 2 a la 2, que es igual a 1 sobre 4, ¿verdad? O sea, un cuarto. Y eso es precisamente lo que queríamos obtener aquí, ¿sí? ¿Les queda claro, no? Vamos para cuando n es igual a 3, fíjense, a sub 3 sería 2 a la menos 3, que sería 1 dividido por 2 a la 3, o sea, sería 1 dividido por 8, un octavo. ¿Ven? Cuando n es igual a 4, pues evidentemente a sub 4 es igual a 2 a la menos 4, que sería 1, ¿verdad? Dividido por 2 a la 4, que sería 1 sobre 16, o 1 dividido por 16, que les da exactamente lo que ustedes querían. Entonces, ¿cuál sería el término a sub 7? 1 partido en 128. Exacto. A sub 7 sería 2 elevado a la menos 7, que es 1 dividido por 2 a la 7, que es igual a 1 dividido por 128. Así que sería 1 dividido por 128 partido por 128, como ustedes les gusta decir. Entonces, bueno, a ver, ya tendríamos este hecho, ¿verdad? Y por supuesto que esta sí es una sucesión numérica. Fíjense que de hecho la llamamos la ley de recurrencia y también la regla algebraica que relaciona el subíndice con el valor numérico del término. Bueno, el E ya habíamos dicho que no era una sucesión numérica. ¿Y ahora qué pasa con el F? ¿Quién me dice cómo hacemos el F? ¿Qué se les ocurre? A ver, primero que todo, ¿qué piensan ustedes? ¿Es una sucesión numérica o no? ¿Tendrá un patrón o no? ¿Qué me dijeron? No. Que no. ¿Y por qué no? A ver, ordenada. Está ordenada, ¿no? Y es un conjunto de números. ¿Es Fíjense un que conjunto de números? sí, es un conjunto de números ordenado. A ver, miren, que sea ordenado no quiere decir que tengan que siempre ser en orden creciente o decreciente, no es eso. Quiere decir que están listados uno detrás del otro y eso siempre va a cumplirse. O sea, el hecho de que sea ordenado no quiere decir, fíjense, de hecho, no tienen que conservar el orden. O sea, un medio no tiene que ser mayor que un cuarto. De hecho, bueno, aquí un medio es mayor que un cuarto. Y aquí, por ejemplo, 2 es mayor que 1. O sea, no importa si la sucesión es creciente o decreciente. Creo que están confundiendo que sea ordenado con que sea creciente o decreciente. No necesariamente las sucesiones tienen que ser crecientes o decrecientes. Cuando yo digo ordenado,
Ajá, ya me respondieron hace 7, sí. Ya bueno, cuando yo digo ordenado me refiero a que están listados en un orden, simplemente. ¿Está claro? O sea, de hecho el ordenado nunca va a ser algo lo que ustedes se fijen. Siempre va a estar ordenado. Ya una vez que ustedes lo escriben, ya lo ordenaron, no podía ser de otra manera. ¿Se dan cuenta? Lo importante aquí es tratar de encontrar la regla o ley de formación general. Y bueno, a la pregunta de cuál es ASUN 7, que dijimos que la íbamos a responder siempre al principio porque se nos olvidaba, ya me respondieron en el chat que es 0. Pero parece que es verdad, porque si ustedes se dan cuenta, miren, las posiciones, o sea, los términos impares de esta sucesión son 0 siempre. O sea, ASUN1 es 0, ASUN3 es 0, ASUN5 es 0, así que ASUN7 debe ser 0, ¿verdad? Por la manera en que está diseñada. Entonces, ¿cómo yo podría, cómo podríamos escribir una ley o regla de formación general para esta sucesión? Pensemos. A ver, vamos un momentico a la pizarrita. Y, o sea, tenemos esta sucesión que es 0, 1, 0, 1, 0, 1, y bueno, sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dicen? Bueno, ya sabemos que ASUN7 es 0, eso ya lo sabemos. ¿Cómo podríamos de alguna manera? A ver, ¿qué hacemos? Díganme nada más. ¿Qué ustedes notan que se hace al pasar de un término al otro? Por ejemplo, cuando paso del primero al segundo, ¿qué es lo que hago? Estoy sumando 1, ¿verdad? Sí. Sí. Pero cuando voy del segundo al tercero, lo que hago es restar 1. ¿No es así? Sí. Perfecto. Pero otra vez cuando voy del tercero al cuarto, vuelvo a sumar 1. Y cuando voy del cuarto al 1, del 4 al 5 resto 1. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta que aquí hay algún truco, porque fíjense, siempre estoy o sumando 1 o restando 1. ¿Ya? Y fíjense que eso siempre va a pasar cada vez que uno tenga sucesiones como esta que se le dicen alternantes o alternadas, que alternan entre dos valores numéricos, ¿verdad? Y básicamente es porque siempre estamos repitiendo una operación, o sea, con un mismo número, y a veces lo vamos a estar sumando, y bueno, no todas las sucesiones alternantes son así, pero en este caso es sumando o restando un número. O sea, hay muchas sucesiones alternantes de este tipo que van a hacer que lo que yo hago es sumar y restar un número, sumar y restar un número, sumar y restar un número. Entonces, ¿qué se hace en este caso, chicos? A ver, ¿qué se les ocurre? Fíjense, va a haber algo con la historia de que sea par o impar, ¿verdad? Porque fíjense, cuando yo estoy en la segunda posición, o sea, de la primera a la segunda sumo, y de la segunda a la tercera resto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? O sea, olvídense ahora de la recurrencia, porque aquí la recurrencia va a ser un poco más pesada de escribir. Pensemos nada más en cómo escribir el término general, ¿verdad? En función de n. Miren, la historia de sumar o restar 1, yo la puedo resumir de la siguiente manera. ¿Ya? Menos 1 a una potencia. Ahora la pregunta va a ser, ¿cuándo? O sea, porque yo necesito, para que ustedes se den cuenta, si yo pongo menos 1 a la n, evidentemente cuando n sea par, me va a dar positivo y voy a sumar 1, y cuando n sea impar, entonces menos 1 a la n me va a dar negativo y entonces voy a restar 1. Pero no sé si me conviene n o n más 1 o n menos 1, o sea, tengo que ajustarlo, pero yo sé que por ahí va la cosa. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Porque yo sé que cuando las n sean pares, yo voy a tener que menos 1 a la n me va a dar 1 positivo y entonces voy a sumar 1. ¿Se dan cuenta? Y cuando las n sean impares, voy a obtener menos 1 a un número impar que me va a dar negativo, me va a dar menos 1 y voy a restar 1, que es lo que yo quería. Pero tengo que pensar porque
¿Cómo yo ajusto esto? Porque yo quiero que, por ejemplo, a sub 0, a ver, el primer término sería a sub 0, es cuando n es igual a 1, ¿sí o no? O sea, que yo podría decir, no sé si se dan cuenta, ¿qué tal si yo escribo esto? Vamos a ver qué pasa. O sea, estoy probando, estamos probando, ¿ya? O sea, la historia está, es para ver, o sea, yo sé que siempre va a estar por ahí la historia de sumar o restar 1, escribiendo un menos 1 a la n, por lo que les acabo de explicar de las potencias pares o impares de menos 1. Pero bueno, tengo que ajustar los índices. Vamos a ver, por ejemplo, cuando n es igual a 1, quiere decir, el primer elemento yo voy a tener 1 más menos 1 a la 1. Menos 1 a la 1 va a ser el impar y precisamente 1 menos 1 me da el 0 y va a funcionar. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver qué pasa. Oh, Sí, funcionó. O sea, a ver, estamos empezando desde n igual a 1. ¿Ya? Estamos empezando desde el primer término. Vamos a ver qué pasa cuando n es igual a 2. Fíjense que tengo. Cuando n es igual a 2 hago 1 más 1 a la menos 1 a la 2. Y menos 1 a la 2 es positivo, 1, o sea, 1 más 1 me da 2. O sea, ahí tengo un problema. O sea, vamos, yo voy a escribir lo que voy obteniendo y lo que tengo de verdad. O sea, en mi regla de formación que yo escribí, lo que tengo es 0, 2. Vuelvo a hacer con n igual a la 3. O sea, cuando n es igual a 3, ¿ya? Cuando n es igual a 3, tengo que a sub 3 debe ser 1 más menos 1 a la 3, menos 1 a la 3 me da negativo, 1 menos 1 me da 0. Ya. Voy ahora al término 4. O sea, ven, coincidió. Ya, voy a 4. Cuando n es igual a 4, tengo que a sub 4 sería 1 más menos 1 a la 4. Menos 1 a la 4 me da positivo, 1 más 1 me da 2 de nuevo. Y si se dan cuenta, todo el tiempo voy a obtener 0, 2, 0, 2. Bueno, entonces, no tengo exactamente lo que yo quería. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo arreglo esa fórmula para que me dé 0, 1, 0, 1 en vez de 0, 2, 0, 2? ¿Qué será? quitando el 1, ¿Cómo? quitando el 1 inicial. Sí. Pero si le quito el 1 inicial, a ver, si le quito el 1 inicial, ¿qué me queda? Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Se parece menos todavía. Oh, ¿Te das cuenta? Si dividimos todo en 2. Exactamente, chicos, esa es la manera. oh, wow. Claro, porque si yo divido por 2, me quito ese problema, ¿verdad? 0 dividido por 2 es 0, y 2 dividido entre 2 es 1, y ya listo, lo terminé. O sea, básicamente, vamos a borrar aquí, para que ya, ese era el problema que teníamos. Como dividimos entre 2, si se dan cuenta ahora, podemos comprobar que usando esta fórmula vamos a obtener precisamente lo que queríamos. Fíjense que ahora vamos a hacerlo, miren. Cuando yo haga n igual a 1, voy a obtener, bueno, 1 menos 1 a la 1 me da menos 1, 1 menos 1 es 0, 0 dividido entre 2, 0. Ya, cuando n es igual a 1, voy a obtener entonces 1 más 1, digo, cuando n es igual a 2, a sub 2, menos 1 elevado a la 2 me da positivo, 1 más 1 me da 2, dividido entre 2 es 1. Y así, bueno, voy a lograr lo que yo quería. Entonces, básicamente, vieron, logramos escribir una fórmula general, ¿verdad? Para esta sucesión. Por tanto, la última de esas sucesiones, ¿verdad? Sí va a ser una sucesión numérica porque podemos escribirle su ley de formación. Y bueno, chicos, se los digo para que lo sepan, cada vez que ustedes tengan una sucesión alternada, la historia de sumar o restar un número se va a resolver siempre con este menos 1 a la n. Por ejemplo, si estuviéramos sumando o restando 2, ¿cómo ustedes harían? Sería menos 1 a la n por 2 afuera. O sea, por el número que estén sumando o restando, pero la situación de alternar de un término al otro de la sucesión, de acuerdo a si es par o impar, se resuelve con este menos 1 a la n siempre multiplicando. ¿Se dan cuenta? De todas formas, bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero es importante que
recuerden esto porque esta es como una técnica clásica que va a funcionar siempre cuando uno quiere definir las reglas de formación general para las sucesiones alternantes de este tipo, porque hay varias, pero bueno, las de este tipo van a funcionar así. ¿Está claro? Entonces, bueno, eso sería, y bueno, terminamos ya toda esta parte. Y bueno, les quería decir aquí que, bueno, estoy, por lo general, una asociación, estoy como resumiendo en esta diapo, por lo general, una asociación numérica se concibe como un conjunto ordenado de números que cumplen una regla o ley de formación, ya, que ya lo vimos, y según tenga o no un número finito de términos, se dice que esta asociación es finita o es infinita, ¿ya? Si la sucesión es infinita, entonces todos sus términos tienen un siguiente término, ¿verdad? Y si se puede escribir un siguiente término del término enésimo, también se puede escribir un término anterior al término enésimo, ¿verdad? Y bueno, y ahí les dejo pensando si es correcto pensar en que todos los términos de una sucesión numérica tienen un anterior, o sea, tienen que pensar en esa respuesta. Y bueno, básicamente un poco antes de irnos, para terminar ya esta parte, les quería decir que, por ejemplo, si yo quiero escribir el término enésimo anterior, o sea, si yo tengo que A sub n es el término enésimo, el término enésimo, bueno, esto no es muy rápido, pero estamos terminando, así que no importa. Si yo escribo A sub n menos 1, estoy pensando en el término anterior al término enésimo, ¿se dan cuenta? Es el término anterior al término enésimo. Y el siguiente, ¿cómo lo podría escribir entonces? El siguiente al término enésimo sería ¿cuánto? A sub ¿cuánto? Más 1. A sub n más 1. ¿Está claro? Pero bueno, esto es como notación general, ¿ya? Este sería el término siguiente, ¿ya? ¿Está claro? Y bueno, con esto ya terminaríamos porque, bueno, se nos acabó el tiempo y seguiríamos la próxima clase, pero bueno, esto era como lo más importante que les quería enseñar hoy porque había que entender qué cosa era una sucesión numérica primero para poder entonces ahora definir el límite de una sucesión numérica. ¿Está claro? Eso es lo que vamos a ver entonces en la clase que viene, el límite de las sucesiones numéricas. Y bueno, entender un poco la definición y la idea intuitiva para que a través de ahí, de esta definición del límite para sucesiones, podamos extrapolarla entonces y extenderla, ¿no?, a la noción de límite de una función. ¿Está bien? Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí. Bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes que viene y antes de irme, déjame que me pidieron ya, ¿dónde está? Ahora no sé quién fue. ¿Quién me pidió? Bueno, ahora no lo encuentro, pero... ya. Sí, era Fernando, ya. Bueno, chicos, entonces nada, nos vemos en la próxima clase y pues nada, el grupo ya está hecho, así que ya me van a agregar y cualquier cosa me escriben por ahí, ¿está bien? Vale, profe. Chao, chao, Hola, chicos. profe. Nos vemos. Cuídense hasta el lunes. Adiós. Chao, Chao, profe. profe. Bien. Hasta el lunes. Profe, cuídese. Chao. Chao, profe. Chao.